interesa más, pero bueno, gracias por venir en todo caso. Más mérito todavía. Bueno, hoy celebramos la tercera jornada de España en busca de un relato y me voy a permitir hacer una introducción breve, lo más sintética posible, sobre un relato que yo estimo crítico con el discurso de la transición democrática. Es un relato crítico de lo que se considera en la transición como la ideología lo llamo la ideología de la reconciliación, de forma que el sistema de la Constitución del 78 es un fin y parece que la historia termina ahí y nos hemos reconciliado todos. La verdad no es así y entonces me permite una crítica basada en tres crisis del sistema. Una es la monarquía, otra es la forma de gobierno y otra es el sistema autonómico, la crisis del sistema autonómico previsto en la Constitución. En la forma de estado de la monarquía, pues la forma ya la conocemos, es en el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución, pues se delimita una monarquía parlamentaria. Sin embargo, materialmente, no formalmente, el constituyente, la monarquía ha sido indisponible para el constituyente. Quiero decir, el constituyente se ha encontrado con la monarquía, que ya estaba, y está en la Constitución, y se supone que la hemos aprobado todos, pero ha sido indisponible, no ha podido decidir el constituyente sobre sí forma de Estado la que habría que dar en España. Por tanto, no se consultó a los españoles, ¿no? ¿El por qué? Pues está nombrada por Franco, evidentemente en la Ley de Sucesión del 47, luego en julio del 69 a Juan Carlos I se le colocó como sucesor, príncipe y con sucesor a título de rey, y luego fue proclamado rey en el 75, antes de que el constituyente entrara en vigor. Entrará a hacer la Constitución del 78. Por tanto, estimo que hay una ilegitimidad de origen creada por el dictador, nombrada por el dictador, y luego hay una dudosa legitimidad de ejercicio. En mi opinión, pues, y en la opinión de muchos, que se ha ocultado la situación del rey, lo que ha hecho durante estos años. No lo hemos sabido, aunque lo hemos intuido, y por tanto ha quedado ahí como presuntamente corrupto, y de alguna forma la legitimidad de ejercicio ha quedado en entredicho. También hubo dudas sobre el golpe de Estado, no se sabe tampoco, porque no han salido los secretos oficiales, cómo participó y cómo intervino. Y luego se hizo la abdicación rápida después del 15M, quiero decir, cuando se preveía que venían movimientos delicados y peligrosos, pues se hizo la abdicación muy rápida, de una forma que en mi opinión fue bastante vergonzante y muy limitada, muy limitativa desde el punto de vista democrático. La conclusión es que hay una ambigüedad incluso en la Constitución o en la forma de que el constituyente se interprete la monarquía. Hay una ambigüedad entre el principio monárquico y el principio de legitimidad democrática basado en la soberanía popular. Esta es una crisis que yo creo que ha estado, sigue estando, y sigue rondando, digamos, el debate sobre la forma de Estado y la relación con el constituyente. Se estima por algunos que esto es más una monarquía restaurada que una monarquía constitucional, o por lo menos hay un conflicto o posibilidad de conflicto de intereses o de principios. Luego está la forma de gobierno, la segunda crisis, que está basada en el turnismo. Sabéis que llevamos 40 y tantos años con el turnismo PP-PSOE, que es similar al de la primera restauración, liberales y progresistas, en la restauración de Alfonso XII y luego de Alfonso XIII, y se deriva de la composición que se dio en el Congreso y en el Senado
y en la ley y en el decreto del sistema electoral en la Ley de Reforma Política del 76, que es anterior igualmente a la Constitución, a que el constituyente entrara. De manera que digamos que es una ley predemocrática y es un sistema de composición y electoral previo a la Constitución del 78, que además no fue objeto de mucho debate, sino que pasó casi literalmente. Ya sabéis que la Ley de Reforma Política del 76, pues digamos que era el rey el que dirigía el asunto, fue legitimado, entre comillas, en unas cortes franquistas y nombró a Suárez, y de ahí vino el proceso que han llamado de transición a la democracia. Claro, estas dos, la composición del Congreso y el Senado y la ley electoral, pues digamos, se hicieron desde un punto de vista favorable al mundo conservador, a las derechas, donde de alguna forma, el principio de igualdad, teniendo en cuenta que conseguir un escaño en una ciudad era mucho más caro, requería más votos que en un pueblo, pues evidentemente hay una, digamos, descomposición. Luego, la circunscripción provincial, que obliga al Congreso a tener 2 y en el Senado a tener 4, pues limita el sistema proporcional y lo hace mayoritario, favorable también a una hipótesis conservadora de forma de gobierno. Hasta 2015 el sistema ha funcionado con mayorías absolutas del PP o PSOE y con combinaciones con las minorías catalanas y vascas que son indispensables para la gobernabilidad de España. Y luego, a partir del 95, llevamos 8 años con 5 legislaturas, de manera que se ha conseguido gobiernos precarios, gobernando con decreto ley, no terminaban a haber pactos de gobierno y digamos, de forma inestable, como seguimos comprobando hoy. 8 años, 5 legislaturas es una poca estabilidad de un sistema, ¿no? Luego, en 2019 ya se consigue formar un gobierno de coalición progresista, de alguna forma con un paralelismo con el de la Primera República, hazañados socialistas y aquí liberal progresistas, pues similar, salvando todas las distancias. Y la conclusión es que hay una difícil gobernabilidad, no hay estabilidad y no resuelve el problema de la gobernabilidad. De manera que los dos principios estos, el de la monarquía y el de la forma de gobierno, digamos que son preconstitucionales, aunque al final han pasado a la Constitución. Luego el tercero que es el que vamos a tratar hoy, es el del sistema autonómico que, en mi opinión, y en la de muchos, también está en crisis. No se puede delimitar el sistema de financiación y resulta que no está en vigor materialmente en Cataluña, porque el estatuto que aprobaron los catalanes en 2006 fue recurrido luego en el Constitucional en 2010 y estaba literalmente siguiendo la Constitución, de forma que hubo un pacto entre la Generalitat, el Gobierno español, las Cortes españolas, y luego se aprobó en referéndum. El Tribunal Constitucional, que es un órgano de democracia indirecta, digamos que rompió ese estatuto y hoy no está en vigor. El que está en vigor no fue aprobado por el pueblo catalán ni por las Cortes españolas ni la Generalitat catalana. Y como ya sabéis, pues ahora estamos en la vuelta al punto cero con la ley de amnistía y el problema que todos conocéis ya de dificultad y de cerco al gobierno de coalición. Bueno, yo no quiero seguir porque sería mucho. Habría una cuarta crisis que habría que analizar en otro momento, yo creo, que es la crisis económica que hubo en el 73 y la crisis que hubo en el 2008, que han afectado a los sistemas políticos y culturales ineluctablemente. Pero yo creo que eso lo dejamos para otra fecha. Entonces, hoy vamos bajo el nombre muy seductor que nos ha propuesto el profesor Manuel Arcime, que es una idea federal de nación,
vamos en primer lugar a agradecerte que hayas venido desde Pontevedra, porque merece un reconocimiento explícito. Y Manuel Artime es doctor en Filosofía por la UNED de Pontevedra, ejerce la docencia en esa misma universidad. Su trabajo de investigación remite al ámbito de la filosofía política de la historia y a los usos políticos de la historia, y de manera particular al debate intelectual en lo relativo a la construcción de un relato nacional. Es autor de España en busca de un relato, que es el libro que tenéis ahí, que os invito a leer porque es muy bueno, en mi opinión. Hace una crítica de la historiografía dominante liberal que se ha formulado en España en el siglo XIX y en el siglo XX, y todavía sigue en el siglo XXI. Y luego pues, tiene también Foucault en Nu, Breve Historia Cultural Española, Los movimientos de la memoria o cómo seguir narrando después de los metarrelatos. Luego, sobre las complejas relaciones de democracia, autoritarismo y memoria, consideraciones al hilo del relato liberal español. Luego, la filosofía española en tiempos de crisis. Ha impartido los siguientes unos cursos de extensión universitaria. Bueno, podría ser muy largo, sí. Lo dejo y te doy la palabra para que nos ilustres sobre una idea federal de nación. Gracias. Gracias, Eugenio, y gracias a... ¿Aquí se escucha bien? ¿Sí? Ok, pues... Gracias a todos por estar aquí en esta tarde de lluvia. Y gracias al colectivo Rousseau y a Félix por la invitación. Félix, cuando me hizo la primera llamada, me dijo que hablarían de cosas relacionadas con el libro. Habla de algo relacionado con el libro, pero luego ya enseguida de lo que quieras, pero me lo fue acotando, ¿no? Y me dice, pues claro, nos gustaría de esto de la cuestión plurinacional, o de la cuestión del conflicto entre naciones, de la cuestión territorial. Que esto siempre tiene mucha dificultad. Me dice Félix, y dije, bueno, pues vamos a ver si resolvemos algo de esto, ¿no? Y efectivamente es una cuestión es complicada, pero es una cuestión de mucha actualidad, de mucha urgencia, ¿no? Si hoy miráis para el Parlamento, hoy y los últimos años, ¿no?, verdaderamente es el elemento que ejerce de frontera, ¿sí?, entre posiciones. Es lo que divide, lo que define las posiciones políticas en España. Esto puede ser que nos guste más o que nos guste menos, pero la cuestión es que es así. Y nosotros pues vamos a tener que lidiar con esa realidad, ¿no? Una cosa que además debo agradeceros es que hayáis puesto en el título del ciclo el título del libro. Y yo quería empezar por contaros algo sobre este título, porque esto de España en busca de un relato, al principio, ¿no?, invitaba a ponerlo en lugar de un punto, con una coma, ¿sí? Poner España, coma, en busca de un relato, ¿sí? Pero yo, luego, dándole una vuelta, me pareció entonces que lo del punto quedaba más adecuado. ¿Por qué el punto? Porque, claro, si ponemos una coma, pudiera parecer que es una situación circunstancial, ¿verdad? Si ponemos España, coma, como retirando el está en busca de un relato, ¿sí? Pero lo que sucede con estas cuestiones que tienen que ver con lo territorial, que tienen que ver con las naciones y que siempre son complejas, ¿sí?, sucede que siempre están sometidas a un debate. O sea, en realidad, una nación no es otra cosa que la búsqueda de un relato. O sea, España no ha dejado, como ninguna otra nación, nunca deja de estar en busca de un relato, en busca de su relato, claro. ¿Qué sucede? Que hay momentos en que este debate, ¿no?, es más caliente, podríamos llamarlo esos momentos constituyentes, ¿no?,
y otros momentos en que el debate es más frío, digamos momentos de mayor consenso. ¿Sí? Un momento de más consenso, pues de menor consenso, de más agitado, podría ser el de la peli que visteis ayer, ¿no? Del 14 de abril. No sé si la habéis visto, habéis estado ayer aquí, pregunto. ¿Sí? No, bueno, algunos, ¿no? Bueno, habla del 14 de abril, de la proclamación de la República. Esto es un momento muy agitado, ¿sí? Un momento en el que se discute fervorosamente y acaloradamente sobre qué es una nación, sobre qué es la nación catalana, sobre qué es la nación española, etc., ¿no? Y hay momentos más fríos, ¿sí? Como empieza de entrada siendo la transición. Yo no sé qué me dará tiempo a hablar antes de agotaros, y no sé, pero intentaré llegar a tocar esos dos momentos, ¿no? En todo caso, quiero empezar por apuntar esta idea, simplemente esta idea. La idea de que la discusión sobre la cuestión nacional es permanente. Esto significa que es, en último término, irresoluble, o quiere decir que no se puede dar por finiquitada. O sea, el debate nunca se va a poder dar por finiquitado. ¿Sí? Podemos encontrar soluciones, pero esas soluciones van a ser circunstanciales, van a ser eventuales. Siempre va a haber quien se sienta fuera de ese relato. Siempre va a haber quien se sienta fuera de ese consenso. De manera que llegará un momento en que volverá a agitarse el debate. ¿Sí? Y cuando empezamos a tratar con estas cuestiones relativas a lo nacional, lo que no debe incomodarnos es, si no quieres morir de agotamiento, claro, no debe incomodarnos es que de vez en cuando pues, el asunto se agite y se vuelva a sacar. ¿Sí? Puesto que esa expectativa de que se resuelva definitivamente no es realista. No es realista. Además, incluso no es conveniente. Incluso podría ser peor. De lo que me toca hablar a mí aquí hoy, que es de la idea federal de nación, del federalismo, pues el federalismo no es más que un intento de articular, de resolver esa clase de conflictos. Esa fórmula es una fórmula para encauzarlos, ¿vale? Entonces, a ver si tengo algún éxito explicando dónde nace o cómo cuaja esa tradición federal en España. ¿Sí? Por no remontarme mucho, me voy a ir a ese 14 de abril. Voy a remontarme solo un par de décadas respecto a ese 14 de abril, ¿no? Y a las posiciones que ahí se enfrentan. Las posiciones que ahí se enfrentan, no sé si me decís que no la habéis visto todos, la película, ¿no? Pero bueno, tenéis una idea seguro de que siempre dentro de los nacionalismos, ¿sí? hay posiciones más pactistas y hay posiciones más autoafirmadas. Esto no os es ajeno, seguro, ¿no? Pues, no sé, aquí las posiciones las representan hoy en día, ¿quién las puede representar? Más la autoafirmada sería la de Puigdemont, ¿no? Sobre todo hoy ¿sí? Más la autoafirmada sería la de Puigdemont y más pactista sería la que representa a Esquerra, ¿no? En este caso, ¿no? En la película, en 1931, cuando se produce, como saben, el 12 de abril, las elecciones municipales que terminan con la derrota de los partidos monárquicos, ¿no? Y con la proclamación, el derrumbamiento del sistema monárquico, del sistema de restauración y la proclamación de la República, estas dos posiciones las representan Macià, de aquí, ¿sí? Y Companys, ¿sí? Estas dos posiciones pueden identificarse, aunque en la película no lo muestra así, con una posición típicamente confederal y típicamente federal. Y esto es una disquisición conceptual que podemos hacer de entrada, que no sé si os es relativamente familiar, pero que, bueno, que no dejan de ser categorías. Sí, simplemente es para poder situar las cosas un poco. El confederalista sería Macià, o el independentista sería Macià. Macià es un
un militar carlista. Un militar carlista. ¿Sí? Y un militar carlista lo que piensa de entrada es que la nación es algo que proclama el ejército. ¿Sí? El ejército, esto es muy decimonónico, ¿sí? El ejército proclama la soberanía de la nación. Es el ejército el que decide esto, un caudillo militar. ¿Sí? Típicamente sucedía así en el siglo XIX. Lo que hace Maciá en la película, Maciá, es ese 14 de abril, o ese 13, no sé exactamente, proclamar la República Catalana dentro de un Estado confederal ibérico, ¿no? ¿Sí? O sea, para el confederalista, la soberanía es algo que uno se reconoce a sí mismo. ¿Se entiende esto? Proclama por sí mismo. ¿Sí? Y a partir de ahí establece una relación de entendimiento con otros. Puede establecer una negociación con otros. ¿Sí? Pues establece un pacto. Ese pacto es la confederación. Pero del pacto, al pacto llegas por voluntad propia y del pacto te sales cuando tú quieres. ¿Se entiende esto? O sea, siempre tienes reservado ese derecho soberano. ¿Se entiende esta idea, verdad? ¿Sí? Esto es ajeno a la cultura federal. La cultura federal, de entrada, entiende que la soberanía o la nación no es algo que uno se pone frente al espejo y se dice a sí mismo, ¿no? Qué guapo estás, ¿sí? Qué libre eres, qué autónomo eres. Soy la nación, somos la nación. ¿Sí? Esto no es ni legítimo ni realista. ¿Sí? Para el federalista, la cuestión nacional, la cuestión de la soberanía, la cuestión de la afirmación que consiste en decir los que estamos aquí, o los que formamos parte de una comunidad, que tenemos derecho de autogobernarnos, siempre es una cuestión comprometida. Siempre es una cuestión que compromete a otros fuera y que compromete a los diferentes dentro. ¿Sí? Siempre es una cuestión comprometida. Por tanto, solo este ejercicio de proclamar la nación, de proclamar la soberanía, es un ejercicio de reconocimientos mutuos, siempre. De reconocerse mutuamente. De reconocerse unos a otros. ¿Sí? No es una cosa que uno se dice a sí mismo y de entrada y luego negocia, ¿sí? Sino que se reconoce a través de otros. ¿Qué significa esto? Significa que uno no puede salirse de esa confederación, de esa federación, de ese pacto porque quiera, ¿sí? Porque en el mismo hecho de empezar a negociar, de proclamarte, va involucrada la negociación. En el hecho de proclamarte libre, va involucrada la negociación con otros. ¿Sí? De manera que tú solo puedes irte en el reconocimiento de los demás. En realidad, un pacto federal no se puede romper. Un pacto federal solo se puede actualizar. No te puedes levantar de la mesa. Y la amenaza de irte no está en la mesa. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? La tentación de las naciones es la contraria. La tentación nacionalista suele ser la contraria. ¿Sí? Es la de que la nación se autodetermina o se autoproclama. Suele ser la de negar la pluralidad que hay en el hecho de proclamarse soberano. La pluralidad hacia adentro y hacia afuera. Insisto. ¿Sí? Para que os sea familiar. Mirad. Seguro que habéis escuchado muchas veces por parte de un independentista o no independentista. Yo lo he escuchado muchas veces, yo soy gallego. Y he escuchado muchas veces, en Galicia se escucha muchas veces la expresión Estado español. O en País Vasco, en Cataluña. No hace falta que sea una persona con un gran énfasis nacionalista. No hace falta. No es necesario. ¿Os es familiar? ¿Lo habéis escuchado? ¿Sí? Veréis, esta afirmación en términos federales es enormemente insultante. Es una forma de negacionismo. ¿Por qué se supone decir que España es una realidad jurídica? ¿Sí? Es estrictamente una realidad jurídica, pero no es una realidad política.
O sea, no hay nación española, propiamente. ¿Sí? No se reconoce la nación española. Se reconoce el Estado. Y al Estado se le reconocen muchas naciones, o diferentes naciones, en todo caso. ¿Sí? Y nosotros la nuestra, te dirá el nacionalista. ¿Sí? Pero el Estado lo niega. ¿Lo veis o no? ¿Sí? Esto es un tipo de afirmación directamente confederalista, no federalista. ¿Sí? Es una forma de negar la realidad. El federalismo entiende que la realidad es compleja, la acepta y pelea con ella, o intenta pelear con ella, pues que pelearse con ella, intenta buscarle elementos de entendimiento. Esto es una forma de negar la realidad, es decir, España es una realidad jurídica. Pero hay una afirmación, que seguro que habéis escuchado, que está jurídicamente reconocida por la sentencia del Estatuto de 2010, y es, por ejemplo, la atribución a las regiones o las naciones sin Estado de no son naciones políticas, sino que son naciones culturales. ¿Habéis escuchado alguna vez esa distinción? ¿O no? ¿No suena? ¿No? Sí, sí. Pues referida, se dice mucho, referida a, ¿os suena el término nacionalidades que está en la Constitución? ¿Sí? Nacionalidades o nacionalidades históricas, se dicen en algún momento. ¿Sí? Bueno, pues una cosa que hace la sentencia del Estatuto de 2010, y esto no está en la Constitución, no estaba en la transición, ¿sí? Es decir que es distinguir entre nación política y naciones culturales. ¿Sí? Se dice, nación política hay una, y las otras son naciones culturales. ¿Qué quiere decir naciones culturales? Bueno, pues que son gente que más o menos sí, se reconoce, tiene una cierta identidad, un idioma propio, ¿sí? Pero no tienen una voluntad de autogobierno. O sea, no son naciones políticas. No se les reconoce voluntad de autogobierno. ¿Sí? Yo lo que voy a defender de entrada es que ambas formas de dirigirse son de dirigirse al otro como una nación, como un Estado, como una realidad estrictamente jurídica o como una realidad estrictamente cultural. Son formas de negarles a esas comunidades la condición de soberanos. ¿Sí? De soberanos, ¿qué quiere decir? De que tienen cierta, en la medida en que sea, cierta, han expresado, han manifestado históricamente una cierta voluntad de autogobernarse. ¿Se entiende esta idea de entrada? ¿Sí? Bueno, pues vamos entonces con la historia, ¿no? Bueno, a partir de ahora, lo que explicaré, espero, será mucho menos conceptual y será más histórico. No sé si más entretenido o menos. A ver qué éxito tengo. Bueno, antes de la proclamación de la República y de que se alcance en la República un estatuto para los catalanes, un estatuto de autonomía, de autogobierno para los catalanes, esto se intenta hacer en los años, digamos, se intenta hacer en la segunda década del 1900, ¿sí? Y culmina en el 1918-1919, ¿vale? Esto se hace bajo el régimen llamado de la Restauración. No sé si os suena, pero esto es un régimen establecido en el 76, entre un pacto turnista entre liberales y conservadores, monárquicos, ¿sí? Y en el que prevalece una idea de su arquitecto. El arquitecto, el que lo concibe, la gran cabeza de la derecha española en el siglo XIX, perdón, que es Cánovas del Castillo. Y Cánovas dice esto, he recogido algunas frases, ¿vale? Dice, la patria debe ser esencialmente egoísta de por sí. No inspira, en cambio, a sus hijos sino desinterés y abnegación. ¿Qué idea de nación hay aquí para Cánovas? Lo que hay es una idea de nación estrictamente imperial,
¿Qué es la patria? Una nación es algo que es egoísta de por sí. ¿Qué quiere decir? Tiene que considerar a otras. En absoluto. ¿Sí? Tiene que considerar la soberanía de otras. No. Lo que tiene es que expandirse. Se autoafirma y se puede expandir. Se autoafirma hasta el punto de que se puede expandir. Es que se debe expandir. ¿Sí? Pero para adentro, ¿cómo es la patria? ¿Cómo es esa idea de nación imperial? Hacia afuera es expansiva. Y hacia adentro, expansiva militarmente, se entiende. Y hacia adentro, ¿cómo es? Hacia adentro es represiva y es sacrificial. ¿Qué le exige a sus hijos? Que se sacrifiquen por la patria. El nacionalismo imperial lo que hace, napoleónico, ¿sí? Lo que hace es solicitar a los compatriotas que al soldado, ¿sí? Al soldado desconocido, ¿no? Esos monumentos, ¿no? ¿Sí? Que muera por la patria, que muera en esas guerras coloniales, ¿se entiende? ¿Sí? Necesito de entrada, para hablaros del estatuto, entender cuál es la idea de nación que opera en la restauración. Esta es la idea de nación, la de Cánovas, ¿sí? La que diseña Cánovas, ¿sí? Pero esta idea de nación está en crisis. Eso que veis aquí, esto seguro que os es familiar, esta imagen, que son barcos hundiéndose, seguro que es el 98, la guerra de Cuba. ¿Sí? Está en crisis. La guerra de Cuba es 98 es una expresión de esa crisis, ¿no? Pero esa crisis es básicamente una crisis interna. Es una crisis externa, una crisis de colonias, ¿sí? Es una crisis de que se pierden todas las colonias. Es una crisis de que agónicamente se quiere extender las colonias a Marruecos, pero es una crisis interna. Es una crisis de descontento, sobre todo descontento social y descontento obrero. ¿Sí? Lo que tenéis aquí, esa imagen de un tranvía tumbado, es una imagen de Barcelona, ¿sí? En la llamada Semana Trágica. ¿Os suena esto, la Semana Trágica? Sí. Bueno, la Semana Trágica es el resultado, es una agitación social violenta que se produce a raíz de un reclutamiento. En el puerto de Barcelona, ¿sí? Se llevan a unos soldados y se los llevan a Marruecos, a esas colonias, y el descontento ¿de quiénes? De quienes tienen que ir. O sea, de quienes no pagaban para eximirse de ello. ¿Sí? El descontento es un descontento de clase obrera. Es lo que produce esa agitación revolucionaria. ¿Cuál es la respuesta del régimen de la restauración? Disciplina. ¿Sí? La disciplina militar y la disciplina de los somatén. ¿Os suena esta palabra? Somatén es una especie de paramilitares, ¿sí? Que se utilizaban para contrarrestar de la violencia de los anarquistas, principalmente. ¿Sí? Lo que se dedicaban estos señores eran a defender el orden con pistolas, ¿sí? A matar anarquistas, a matar sindicalistas. ¿De acuerdo? ¿Sí? La idea, fijaros, en la lógica restauracionista, la idea es que todos los elementos internos de agitación y de descontento, ¿sí? Como puedan ser un anarquista o como pueda ser un catalanista, y no son los mismos, ya os lo digo, no suelen ser los mismos, no son los mismos, no son el mismo, no interpelan el mismo sujeto, pero ambos, para el régimen, representan una cosa similar. Son lo que se llamaría un Dreyfusard. ¿Os suena la expresión? Dreyfusard, un traidor. ¿Sí? De Dreyfus viene esto, ¿no? ¿Sí? O sea, un traidor. Alguien que no defiende la verdadera razón de la patria, que es expandirse. ¿Se entiende esto, no? ¿Sí? Bueno, ¿quiénes son estos dos señores que tenemos aquí? Bueno, estos son Prat de la Riba, que sería el de la derecha, y Cambó, que sería el de la izquierda.
y son los primeros impulsores del estatuto, de esos estatutos de autonomía en Cataluña, ¿no? ¿Sí? Los primeros que representan. Y representan las dos posiciones que os señalaba antes. Prat de la Riba representa una posición más confederal, más autoafirmativa, más independentista, llamaríamos hoy, ¿sí? Y Cambó representa una posición pues, más pactista. Es un hombre del régimen, ¿sí? Y entonces, del régimen de restauración. Y entiende que bajo el régimen de restauración los catalanes podrán tener su estatuto de autonomía, ¿sí? Es un hombre muy interesante de leer su biografía. Por cierto, hay una muy buena de Borja de Riquer, de hace un par de años. Completamente forrado de pasta, pero millonario, niveles superiores, ¿sí? Y, o sea, un hombre absolutamente acomodado, ¿sí? Y que despachaba directamente con el monarca, ¿vale? ¿Sí? Con la expectativa de que los catalanes tuvieran su estatuto, ¿sí? su reconocimiento regional, reconocimiento de autogobierno. De Cambó se dice, lo dice Alcalá Zamora, que es un Bismarck en España y un Bolívar en Cataluña. Lo dice con mala leche. ¿Sí? Esto Alcalá Zamora dice. Pretende ser Bismarck en España, ¿sí? O sea, un reformista del régimen de restauración, pero un Bolívar, un agitador, ¿sí? Un Bolívar dentro de Cataluña. Dice, esto lo dice con mala leche porque Alcalá Zamora dice que ambas cosas son imposibles, no se puede ser. Pero Cambó pues, lo intenta, ¿no? Lo intenta. ¿Sí? Lo intenta con ese programa de descentralización. ¿Sí? Un programa de descentralización que, bueno, fijaos, en un régimen que está corrompido, podríamos pensar, y se formula entonces, y esto es interesante que lo podamos ver así, como algo que no defiende un interés particular. Esto hoy nos cuesta, ¿no? Pero el estatuto lo podría ser visto como algo que no defiende, se presentaba entonces como algo que no defiende un interés particular, sino que defiende un interés de conjunto, un interés global, o sea, para toda España. ¿Por qué lo razonan así? Porque lo que claramente está en todos los discursos es que la monarquía y su brazo armado, el ejército, lo que está defendiendo son intereses facciosos, o sea, intereses de una parte, intereses propios. ¿Se entiende? De manera que una reforma de competencias que lleve la posibilidad a los ayuntamientos principalmente de recaudar fiscalmente y atender los problemas reales de los ciudadanos, que es como se presenta, pues, bueno, puede ser visto, ¿no? Como algo, como una reforma que es beneficiosa para el conjunto. ¿Se entiende así? ¿Se entiende? ¿Sí? Claro, esto hoy nos puede resultar lejano, pero tanto a socialistas como a republicanos les parece seductor y van a Cataluña. ¿Sí? Tanto líderes socialistas y líderes republicanos, de Pablo Iglesias, que no era sospechoso, ¿no? de filias nacionalistas, ¿no? ¿Sí? U otros líderes republicanos, acerquémonos son convocados y se acercan a Cataluña a advertir esto, ¿no? Y la sospecha de los cenetistas. Fijaros esta frase de Salvador Seguí, ¿no? que es uno de estos cenetistas, uno de esos agitadores sociales, que yo creo que recoge bien la complejidad interna de la propia sociedad catalana, ¿no? Y dice esto. Nosotros, se refiere a los obreristas catalanes, dice, nosotros queremos que Cataluña no sea una colonia, como esas que tienen los señores fabricantes de Barcelona. Esos señores son Cambó también, ¿no? O sea, dice, no quiero que sea una colonia, como es la lógica de la monarquía, ¿no? ¿Sí? Pero es el típico argumento que utilizan los soberanistas, los catalanistas, ¿no? ¿Sí? Pero al mismo tiempo le está diciendo a los catalanistas, como vosotros que os beneficiáis de la colonia, dice, a los que están esclavizados sus obreros, nosotros queremos que Cataluña sea un pueblo libre, consciente
y bien administrado. O sea, incluso a los más recelosos de lo que pueda venir de la burguesía catalana, como son los obreros anarquistas, ¿sí?, les parece que esto tiene un cierto sentido respecto a la reforma, a la democratización del Estado. ¿Sí? Bueno, ¿dónde encuentran su oportunidad? ¿Dónde está el momento constituyente, el agitador de la cuestión nacional? En el fin de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. ¿Qué se produce tras la Primera Guerra Mundial? 14 puntos de Wilson. Wilson, presidente americano, establece unas bases para la paz. Se van a desmantelar los imperios europeos. Se van a desmantelar el imperio. El gran valor, a partir de este momento, son las naciones. Esto es una cosa nueva. Hasta el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, la realidad política estaba construida por imperios. Y a partir del final de la Primera Guerra Mundial, nuestra realidad, la realidad en la que nosotros hemos heredado y que hoy, por cierto, se acaba probablemente, está construida por naciones. ¿Sí? A nosotros, digo que se acaba porque a nosotros este imperialismo de hoy, supongo que a todos, ¿no?, os resulta extraño, ¿verdad? Vosotros estas cosas, estas afirmaciones de Trump de ahora me quedo con Canadá, ahora me quedo con Groenlandia, ¿sí?, este mundo, ahora, ¿sí?, ahora vais a pagar más, ahora vais a pagar mi ejército, ahora me voy a expandir. Todo esto es un mundo extraño. Pero esto es un mundo que a nosotros nos resulta extraño porque nosotros somos hijos de una sociedad, de una conciencia nacional. Y esto empieza, insisto, con los 14 puntos de Wilson. ¿Sí? Esto empieza con la final de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que dicen los catalanes? Nosotros iguales que Chequia. Que Chequia. Dice, que Chequia. O sea, que una de las naciones, ¿sí?, que va a quedar, uno de los pueblos que se va a constituir en nación, que va a quedar después que va a quedar liberado del imperio austrohúngaro, ¿no? Dice, nosotros como Chequia, esta es nuestra oportunidad. ¿Sí? No lo será. Ya os lo digo que no lo será. ¿Sí? ¿Por qué no lo será? Aquí tenéis dos fotos escogidas, ¿no?, sin mala leche, arriba por mi parte. ¿Los veis? El de la derecha de las dos fotos es el rey, Alfonso XIII, ¿sí?, y el de arriba es el conde Romanones, que es uno de los líderes, unos que fueron los líderes del Partido Liberal. Estamos hablando de la segunda mitad de la segunda década del 1900. Y debajo, Antonio Maura. ¿Los veis? Los dos despachando con el rey. Es el rey, el cosoberano y el que decide el turno. ¿Sí? Y los dos despachando con el rey. Y quedaos con este periódico, El Español. El Español, como El Liberal o como esto, no me sale el nombre ahora. Como otros periódicos. La prensa estaba escrita completamente, ¿vale? Escrita a partidos y movimientos políticos. Como otros periódicos de adscripción liberal, lo que empiezan es una campaña de las diputaciones y provincias castellanas contra el estatuto. No guerra al estatuto catalán. La posición del rey, perdón, de Maura y de Romanones, de los liberales y conservadores, es oponerse al estatuto catalán. Lo que cuenta Cambó en sus memorias es que Maura, sobre todo que se queja más de que los liberales, se queja más de los conservadores, pues los liberales directamente le dicen que no. ¿Sí? Pero los conservadores se quejan más porque recelan, ¿no? Porque recelan, pero bueno, parece que le van a dejar, etc., ¿no? ¿Sí? Y se acaba quejando y manifestando su total decepción con el rey, porque el rey le promete que, borboneando, ¿sí?, le promete que sí, le promete que va a salir adelante, ¿no? ¿Sí? Ese programa. ¿Qué resulta finalmente de este programa? Resulta lo siguiente, es interesante detenerse en esto, porque
nos recuerda algo que comentaste antes sobre lo que pasó en 2010, en 2007-2010. Llega Cambó a Maura, y Maura lo que dice, ¿os acordáis de una frase de Alfonso Guerra que dice hemos cepillado el estatut catalán antes de 2022? ¿Os acordáis de esa frase? ¿No? ¿Eh? Bueno, pues recordáis, ¿no? A estos dos, ¿no? Prat de la Riba y Cambó. Prat de la Riba, más ambicioso, ¿sí? Lo que tenemos es que limitar las competencias del Estado. Cambó dice, bueno, más que limitar competencias del Estado, a ver si conseguimos que el Estado nos ceda a nosotros alguna competencia. ¿Sí? ¿Qué hace Maura? Como decía la frase de, le hemos pegado un barrido, ¿no? Barrido era, ¿no? Un cepillado, ¿no? Le hemos pegado un cepillado. ¿Y Maura? ¿Qué hace Antonio Maura? Cepillado. ¿Qué le dice Cambó? Fijaos, ¿no? Las diputaciones catalanas, el 99% de los alcaldes de Cataluña están en la Mancomunitat. Esto es importante, el 99%. Dicen, esto, competencias para los ayuntamientos, esta capacidad de recaudar y de resolver, esto es lo nuestro, el 99%. ¿Sí? Llevan el estatuto a Madrid. ¿Sí? El estatuto pactado y rebajado. Rebajado para entenderse. Cambó y Prat de la Riba. ¿No? ¿Qué hace Maura? Cepillado. Cepillado hasta dejarlo en muy poca cosa. ¿Sí? ¿Qué hace Cambó? Le dice lo siguiente. Le dice, está bien, pero esto hay que votarlo. Esto tiene que votarse en Cataluña. Hay un proceso, fijaros, de una nación es un plebiscito cotidiano, decía Renan. Hay un proceso de 3 plebiscitos, 3 decisiones aquí. Está la decisión, el plebiscito catalán de los que quieren autogobernarse, dice, aquí va nuestra propuesta de autogobierno. Está la decisión de la soberanía española, que dice, bueno, pues hasta aquí. ¿Sí? Y está un tercer momento en el que los catalanes dicen, pues ahora se vota lo que hemos acordado entre unos y otros, ¿no? O en lo que habéis dejado esto. ¿Por qué me parece que debemos detenernos en esto? Porque, oye, es que yo creo que este triple, no es algo que crea yo, esto lo defienden juristas, por ejemplo, Caamaño, el que fuera ministro de Justicia, ¿no? Con Zapatero, ¿no? Poner acento en esto, no en esta historia. Yo cuento esta historia para ilustrar la cultura federal, ¿no? Pero es que esto representa muy bien la cultura federal. Aquí no hay nadie diciendo yo soy la nación. ¿Sí? Aquí se entiende que la nación que esto de las naciones y las soberanías tiene que ser necesariamente un reparto de competencias. Necesariamente. Una forma de reconocerle unos a otros márgenes competenciales. Aquí no hay una nación que cede o que limita a otra sus competencias y sus poderes. Aquí estoy yo y hasta aquí llegas tú, ¿no? O que le cede. Estos son todos los derechos son todos míos y yo te cedo este y este otro y este y te cedo. Pero son cesiones, que es estrictamente lo que dice la sentencia del Estatuto de 2010. La sentencia del Tribunal Constitucional. Son cesiones, dirá. ¿Sí? La soberanía es española, no hay más que un soberano político, dice esto, y las competencias y los estatutos son cesiones de competencias. Pero este triple plebiscito, ¿sí? Es otro espíritu. No sé si se consigue ver. ¿Sí? Es un espíritu federal. O sea, es un espíritu que entiende que las soberanías no pertenecen a nadie, sino que siempre forman parte de un proceso de reconocimiento mutuo. De reconocimiento que tiene idas y vueltas. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Qué le dice Maura a Cambó cuando le dice, esto habéis aprobado, esto se recorta, pues esto se vota, pues esto, dirá Maura, no se vota? ¿Qué pasa con el estatuto que le devuelven los catalanes? Que no lo aceptan, porque no se vota, porque no le dan esa posibilidad. No hay pacto federal. No hay pacto federal. ¿Por qué no hay pacto federal? Porque no hay nadie enfrente. Porque nadie está dispuesto. Porque nadie está dispuesto
a negociarlo. Bajo el régimen de restauración no hay esta disposición a reconocer ese difícil reconocimiento, que es la realidad de la convergencia de múltiples sujetos soberanos. ¿Cuál es la diferencia con la película que habéis visto ayer? En la película que habéis visto ayer están Macià, ¿lo veis ahí? ¿Sí? Proclamando el Estado, la nación soberana catalana, la República Catalana, y a partir de aquí negociamos. Está Companys. Companys no es un militar carlista. Companys es un periodista. Es un periodista. ¿Sí? Periodista, está mucho más cercano a la realidad y a la complejidad de Cataluña. ¿Sí? A la complejidad interior. Companys asume que hay mucha gente, murcianos, por cierto, principalmente, andaluces, murcianos, que son obreros en Cataluña, ¿sí? Y que se ascriben a otras identidades. ¿Sí? Sabe que tiene que jugar con eso, que conjugar eso. ¿Sí? Sabe que una república catalana, así proclamada, le dice a Cambó, habéis visto la película, ¿no? Le dice a Cambó, ojo que esto, se dice a Cambó, ojo que esto puede quebrar Cataluña por dentro. ¿Sí? Este es el problema, ¿sí? de las naciones, ¿no? ¿Sí? Companys, digo, es mucho más realista. ¿Sí? ¿Qué ha pasado ya aquí? Lo que ha pasado es que el Partido Liberal, después de esa negativa, de esa negativa al estatuto, se ha descompuesto por completo, que en los años 20 se ha militarizado absolutamente la monarquía, ha habido una dictadura de Primo de Rivera. ¿Quién es Primo de Rivera? Uno de esos militares que venían ejerciendo la represión en Barcelona. ¿Sí? ¿Qué sucede tras 1931? ¿Cuál es la diferencia? Después de esas elecciones catalanas, perdón, de esas elecciones municipales y ese derrumbamiento de la monarquía. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta, que hay alguien enfrente. Que hay alguien enfrente. Hay alguien enfrente que va a reconocerlo, que es Azaña. ¿Sí? Que hay alguien que lo va a reconocer. ¿Lo veis? ¿Sí? Yo no me voy a detener en esto. No voy a detener en esto, por abreviar algo el asunto. ¿Sí? Solo voy a citar, para que veamos algunas diferencias de cómo se vive y cómo se vivía entonces y cómo se vivía ahora, ¿no? Y lo digo de manera resumida. Este es Companys, lo veis a Companys, ¿verdad? Está encarcelado, en una cárcel de Málaga. ¿Sí? Encarcelado junto a 3.000 personas más. ¿Sí? 3.000 personas más. 3.000. ¿Sí? 3.000. En 2017, la amnistía que hemos vivido estos meses pasados, creo que se hablaba de 1.200 personas, ¿sí? Que tenían causas abiertas por infracciones en aquel octubre de 2017. ¿Sí? 3.000 personas. ¿Sí? Companys, bueno, no, sin entrar en disquisiciones, es encarcelado por el gobierno de Lerroux, ¿sí? En el año 34. ¿Sí? Por faccionista también, por independentista también, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hace el gobierno de Azaña en 1936? Una amnistía. ¿Qué es lo que quiero contaros yo aquí de esto? De esta cuestión. ¿Sí? No solo que Azaña dice lo siguiente: encuentro en el movimiento catalán un apoyo, una densidad, un volumen que serían útiles y provechosos no solo con respecto a nuestros fines específicos catalanes, sino con respecto a mis fines de español. Entiende que la causa catalana representa una de esas demandas que confluyen, él utiliza la metáfora del río, Azaña, ¿sí? Que confluyen en la proclamación de la República. Pero, ¿qué es lo que quiero señalaros? Lo que cuentan las crónicas es que en 1936, cuando se produce esa amnistía de 3.000 personas, desde Málaga
a Barcelona, a Companys lo van celebrando y recibiendo en cada pueblo. Bueno, estos suelen ser crónicas, a lo mejor es exagerado, ¿sí? Pero no es el recibimiento en Barcelona. No es el recibimiento en Barcelona. Es un recibimiento en todos los lugares. Es un recibimiento republicano. Se entiende que la causa de Companys es la causa del Frente Popular y es la causa de los que entienden, los que reciben o los que están entusiasmados, ¿sí? Los que reciben con alborozo, digámoslo así, la cuestión republicana. Bueno, por ir saliendo hacia el presente, aunque algunas cosas ya las he adelantado. Vamos con el debate estatutario. Hay 4 debates estatutarios. Vamos al del tercero, el del 1977-79. Y ahora, si tuviera tiempo, más tiempo del que me voy a tomar, que es ya demasiado, os pondría aquí un vídeo. Os recomiendo que lo hagáis, que lo podéis ver en casa, que es el discurso de... Es muy impactante, si no lo habéis hecho. Ver el discurso de Tarradellas, que es ese señor que está ahí bajando el avión, ¿sí? Cuando llega a la Plaza Sant Jaume, creo que es, ¿no? ¿Sí? Y desde el balcón de la Generalitat dice la célebre frase: ya soc aquí, ya estoy aquí. ¿Sí? Ya estoy aquí. Y es muy curioso ver el vídeo porque él echa un discurso y si os fijáis, se ve a la mujer detrás, que es una señora ya pues muy mayor, y mientras él echa ese discurso, ella ¿qué? Dice, ¿qué? No, va diciendo exactamente lo mismo que él dice, pero detrás. O sea, yo me imagino a ese Companys en el salón de casa, ¿cuántas veces habrá echado ese discurso? Exactamente, es el discurso que echó pues 1 millón de veces en el salón de casa, ¿no? Ese discurso lo tenía preparado. Dice, ya soc aquí. Entonces va echando el discurso y la mujer detrás hablando. Es una cosa muy, muy simpática y curiosa, ¿no? ¿Qué significa ya soy aquí? Un tío que llega, ya estoy aquí. Tú imaginas que yo llego aquí ya estoy aquí, ¿sí? Dirías, hostia, este cretino, ¿no? Entonces, ¿dónde sacaron? El Félix, ¿dónde encontró este cretino? ¿No? Diríais, ¿no? O a lo mejor lo decís igualmente, ¿sí? Ya estoy aquí, preocupados. ¿Qué quiere decir el ya soc aquí? ¿Quién es Companys? Es la soberanía catalana. Está diciendo, ya soc aquí. O sea, no es que yo estoy aquí. Yo, que soy el presidente de la Generalitat en el exilio, yo represento algo vuestro, ¿sí? Que es la soberanía catalana. De ahí es el ya soc aquí, ¿no? Pues yo recomiendo que lo veáis. ¿Cuándo se produce esto? Es que el momento tenéis que atender a esto. Esto se produce antes de la aprobación de la Constitución. ¿Sí? Se produce antes. Se produce unos meses antes de la aprobación de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que Suárez, no vamos ahora a entrar en particularidades y los motivos, ¿no? Suárez hace llamar. Claro, este hombre no se presenta aquí si sabe que lo van a detener, ¿sí? Todavía estábamos bajo no había Constitución, estábamos bajo unas leyes franquistas, ¿no? Este hombre no se presenta aquí como el otro entra con peluca, no sé qué tal, ¿sí? Este hombre pues se presenta aquí cuando lo convocan. Cuando lo convocan. Tarradellas entra cuando lo convocan, ¿sí? Se presenta, ¿sí? ¿Por qué hace esto Suárez? Bueno, probablemente porque entiende que si no, no hay legitimidad de la transición. Suárez entiende que la legitimidad de la transición pasa por recibir a este hombre. Y lo hace antes de la Constitución. Antes de la Constitución, por tanto, está reconociendo la Generalitat catalana. La Generalitat catalana es la única institución republicana que se restituye. La única. No hay un... por eso se decía lo del momento frío. En España es un momento frío la transición. Es un momento frío. A ver, matizo esto. Es un momento frío en términos de análisis nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un mito resistencial, no hay una sociedad, no hay un tercer Estado, que diría Sellés, ¿no? En la Revolución Francesa. No hay un tercer Estado que se dirige. Se acabaron los esclavistas, se acabaron los déspotas y aquí está el pueblo liberándose. No hay esta mitología. No hay un cambio. No hay un cambio de relato. Al contrario, hay más bien una sociedad que se
que quiere ser democrática, ¿sí? Que viene queriendo ser democrática, ¿sí? Pero ya que viene cambiando y que se quiere parecer a las sociedades europeas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero se entiende la transición no como un cambio social o nacional, no como una expresión de voluntad nacional, ¿verdad? Lo que se entiende es como una reforma política, jurídica, institucional. No sé si veis el matiz, ¿sí? Pero no se formula como una emergencia. La sociedad es otra. No es un cambio revolucionario. En cambio, en Cataluña sí. En Cataluña hay una épica nacional respecto a esto. Hay un relato de tipo resistencial. Nosotros, la soberanía catalana ha resistido, es una resistencia al franquismo. ¿Sí? Aquí no se dice la democracia es la restitución de los resistentes al franquismo, es el triunfo de los antifranquistas. No, se dice que es la reconciliación. Se dice que es así. Esto no es ni bien, en principio no es ni bueno ni malo, es lo que permite el entendimiento entonces. Pero ese entendimiento, y eso es lo que quiero señalaros, no sirve, este relato no sirve para Cataluña. Del entendimiento entre franquistas, así que no sirve. ¿Sí? Y Suárez por eso entiende que debe recibir a Tarradellas. Por cierto, Tarradellas cuentan, no sé si que Suárez lo hizo muy enojado. O sea, que en la reunión dentro estuvieron muy enojados, ¿no? ¿Qué hizo Tarradellas al salir? Con una bronca criminal tuvieron. Tarradellas al salir con una sonrisa. Ha ido todo fantástico, ha ido todo genial. ¿Sí? Nos vamos a entender. ¿Sí? Nos vamos a entender, dijo esto. ¿Cuál es el resultado de esto? Yo voy a defender la transición aquí. Luego no lo que hicimos con ella, pero voy a defender la transición. Porque esto es fabuloso. Porque me parece un prodigio. Un prodigio esto. ¿Sí? Porque son cosas muy difíciles. Ya veis que son muy difíciles. Fracasan, ¿no? Es muy difícil reconocer a los otros, ¿no? Pero, y entonces nos dejan escrito esta cosa que es absolutamente difícil de interpretar y se puede hasta malinterpretar deliberadamente, como hace el Tribunal Constitucional en 2010, que dice, artículo 2, la Constitución se fundamenta en la indiscutible unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Dice que es indivisible, que es unidad. ¿Sí? ¿Esto cuaja con el federalismo? Sí, el federalismo no plantea como hipótesis la división. Y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía y dice a las nacionalidades y regiones. Oye, ¿qué es nacionalidades y regiones? ¿Por qué no dice solo regiones? No existía entonces autonomía. El Estatuto de Cataluña decía regiones solo. ¿Por qué no dice solo regiones? ¿Por qué dice nacionalidades y regiones? ¿Qué nos dice hoy el Tribunal Constitucional de 2010? Y yo lo último que voy a hacer es explicaros por qué creo yo que dice eso, ¿no? Pero ¿qué nos dice hoy? Lo que nos dice hoy es que nacionalidades quería decir nación cultural. Sí, hombre. Pero no nación política, porque nación política hay una. Sí, hombre. Sí, hombre, sí. O sea, ¿le reconoces derecho a la autonomía, al autogobierno? Porque son una nación cultural, ¿no? No. Le reconoces derecho a autogobierno porque si quieres legitimar la democracia, tienes que entender que para esta gente, que para los catalanes, te guste o no, la democracia significa autogobernarse. ¿Se entiende esto? Y dentro de Cataluña hay mucha gente, mucha gente que quiere que ese autogobierno sea con los españoles. Mucha gente porque hay muchos inmigrantes principalmente, pero quiere esto. Y por eso se encuentra este entendimiento, que está en el artículo 2. Y ahora, para finalizar, para ir hacia el final, voy a intentar explicar por qué creo yo, después de mucho estudiar esto, digamos a lo que más tiempo le dedico yo es estudiar la derecha, el discurso histórico de la derecha española, ¿no? ¿Y por qué creo yo que sucede esto? Bueno, esto sucede gracias a este señor, nunca suficientemente valorado, probablemente porque tiene esa voz, o porque tiene ese tono, o porque él efectivamente entraría aquí y diría eso, ya soy aquí, pero no porque representa una nación, sino porque se basta por representarse a sí mismo, ¿no? Y esto hace que nos parezca
es que me ha pasado muchas veces que lo tomemos de broma, ¿sí? Pero este hombre es el nuevo Cánovas. Sí, es el nuevo Cánovas. Este hombre hay que tomárselo en serio. Hay que tomárselo en serio, yo creo, ¿sí? Que es Aznar. ¿Sí? ¿Por qué? Aznar hace algo que al felipismo no le interesa nada. El felipismo, Felipe González, no le interesa nada este tema de las naciones. Adopta una posición muy de orteguiana. Bueno, esto no tiene solución, hay que conllevarse. ¿Sí? Total, ya se va a disolver. Se va a disolver. Este problema no se puede resolver. No se puede resolver, hay que conllevarse, pero se va a disolver. ¿Cómo se va a disolver? Se va a disolver veréis, cuando nos unamos todos en Europa, esto se va a disolver. ¿Sí? Cuando ya haya globalización, esto se va a disolver. ¿Qué ha pasado? ¿Se han disuelto las naciones? ¿Sí? ¿Se han disuelto en la globalización las naciones? No. ¿Sí? Hipótesis fallida. ¿Sí? ¿Qué hipótesis ha funcionado? La de que las naciones están vivas. ¿Sí? ¿Quién es el gran artífice de la nueva nacionalización? Pues ese señor. Ese señor que entiende que su gran elemento de confrontación no va a ser el pacifismo, que carece de política en la cuestión de política cultural, sino los nacionalismos periféricos. Este señor recoge un sentimiento que era extendido, pero no tanto, y que no tenía formulación política. Y es el sentimiento que seguramente hoy esté más extendido y que seguramente muchos en un momento dado podemos tener, muchos los que no somos catalanes, por ejemplo, ¿no? Esto ha ido demasiado lejos. ¿Sí? Hay que poner pie en pared. ¿Sí? Esto de las autonomías, ¿sí? Eso de las autonomías ya está bien. ¿Sí? Ya está bien esto, oiga. ¿Sí? Esto hay que pararlo. Esto lo hace en la segunda legislatura, por eso os traigo esta foto con Pujol, ¿no? ¿Sí? Porque en la primera legislatura se saca, pero luego se lo tiene que guardar. ¿Sí? Pero la segunda transición. ¿Qué es lo que es consciente Aznar? Y esto me parece una idea muy lúcida. Es consciente de lo siguiente, y vamos a ver, ¿por qué las autonomías han generado tanta identidad? ¿Por qué hemos ido tan lejos, a su juicio? Pues precisamente porque esta gente poseía la vitola de la legitimidad democrática antifranquista. ¿Qué hay que demostrar? Hay que demostrar, primero, que nacionalismo es igual a terrorismo. No le cuesta mucho, la verdad. Buenas razones le dan cuando le ponen una bomba. ¿Sí? Y hay que demostrar otra, un poco más sutil, y es que todo esto, dice, ha sido posible por el complejo autoritario que tenemos los españoles para afirmarnos. Precisamente porque el nacionalismo lo asociamos a esta represión. Creemos que los demócratas eran ellos. ¿Sí? Aceptamos que los demócratas eran ellos, ¿no? Y no nosotros, ¿no? Aznar, no voy a entrar en muchas disquisiciones aquí, pero en realidad sigue, o sea, no es que sea un genio, porque él sigue un modelo que opera, un modelo narrativo, un modelo de contar la historia, en términos políticos, que funciona en los países, en el conservadurismo anglosajón, modelo thatcherista, que funciona con Reagan, por cierto. Reagan también lo toma de Thatcher. ¿Sí? Y a Thatcher bueno, no me sale ahora el nombre del historiador, que es un hispanista, por cierto. La idea de la success story, o sea, la idea de la nación exitosa. ¿Cuál es el relato que debe contar las democracias liberales? Las democracias liberales deben contar un relato de sí mismas orgulloso. ¿Sí? Seguro que habéis escuchado esto de quitarse los complejos. ¿Sí? El himno de Marta Sánchez decía, no pido perdón. ¿Os acordáis de esto? No pido perdón. ¿Os acordáis de esta frase? ¿No? Es un nacionalismo. ¿Estáis familiarizados con esta idea de que España tiene que quitarse los complejos? ¿Estáis familiarizados con esto? ¿O suena o no? ¿Sí? Esta idea está muy presente. Está muy presente en estas políticas. Retirar los complejos. ¿Cómo nos quitamos los complejos?
¿Cómo nos quitamos los complejos? Con un relato recuperando el orgullo. Y en esto el deporte ha jugado mucho. El deporte ha jugado mucho. Pero más allá del deporte, en términos narrativos, histórico-narrativos, lo que ha consistido es en contar la transición de otra manera. Ya no como esto que veis aquí. Ya no como esto que veis aquí. Esto es completamente ajeno. Ayer, hace un rato hablábamos con Félix, y me decía, la gente no tiene idea de quién es Macià, Cambó, o muchos nos podemos... Yo, la verdad, yo vi esta película hace bastantes años, no había estudiado demasiado. Vi la película y luego me puse a estudiar. ¿Sí? Pero me pasó igual. ¿Sí? No tenemos ni idea de esto. ¿Qué se nos cuenta a nosotros? ¿Cuál es el relato hegemónico? ¿Cómo llega a España la democracia? ¿Llega por la resistencia antifranquista? ¿Sí? ¿Llega por una resistencia antifranquista? ¿Sí? Zapatero ha intentado agitar todo esto, ¿no? Pero, ¿cuál es el relato que queda? Llega por un proceso de occidentalización. No puedo entrar aquí porque me lleva un poco de tiempo, ¿sí? Pero un proceso de occidentalización. Simplemente lo que han hecho las sociedades, la sociedad española es parecerse a las sociedades occidentales. Es la libertad económica del tardofranquismo lo que a nosotros nos ha permitido el desarrollo, el desarrollismo, ¿sí? Y nos ha permitido rebajar nuestra vocación revolucionaria y lo que nos ha permitido llegar a una transición modélica, a una transición pacífica, a una transición ejemplar. ¿Sí? ¿Qué nos cuentan los anglosajones? Insisto, comunismo y fascismo son iguales. Esto es una idea que en la posguerra, que en el año 45, a nadie en su sano juicio se le hubiera ocurrido defender en Europa. Pero el liberal conservadurismo, a finales del siglo XX, consigue extender esta idea. Comunismo y fascismo son lo mismo. ¿Sí? Son lo mismo. La democracia no está fundada en la resistencia antifascista, como se cuenta este relato en Francia, como se cuenta en Inglaterra, con sus tergiversaciones. No. Lo que nos cuentan el liberalismo conservador anglosajón es que la democracia es resultado del capitalismo. ¿Sí? Es las libertades económicas, la bonanza económica, lo que facilita que llegue el capitalismo. No desarrollo esto más. Bueno, ahora ya sí concluyo. ¿Qué supone esto? ¿Qué supone esta estrategia de confrontación, hoy como le llamamos, polarización, que promueve Aznar de un nacionalismo español contra los nacionalismos periféricos? Supone, primero, abandonar la tradición conservadora regionalista. Es decir, ¿qué era la CEDA? ¿Qué era la CEDA? Confederación de Derechas Autónomas. Confederación Española de Derechas Autónomas. O sea, una confederación de derechas regionales. Alianza Popular es una confederación de derechas regionales. Aznar, ni confederación ni leches. ¿Ha sido posible un regionalismo conservador después de esto? No es posible. No es posible. No ha sido posible. ¿Quién ha quedado atrapado contra la espada y la pared? Aquí, el PSOE. El PSOE ha quedado completamente atrapado en esta estrategia de escisión. ¿Quiénes han sido los más interpelados por esto? Los socialistas catalanes y vascos, los que más motivos tenían para estar peleados con el nacionalismo. El nacionalismo hegemónico en País Vasco y el nacionalismo hegemónico en Cataluña. ¿Qué hacen nacionalistas catalanes y vascos? Perdón, socialistas catalanes y vascos. Algunos. ¿Qué hacen? Fundan UPyD, los vascos, y fundan Ciudadanos, los catalanes. Esta tensión nacional, esa confrontación nacional, la tiene dentro el Partido Socialista. Es el primero que la sufrió, la tuvo dentro principalmente, y sufrió estas escisiones. Por cierto, es una polarización tan extrema que incluso el propio Partido Popular la sufrió. ¿Qué es Vox? Una escisión. Una escisión fundada por ¿quiénes? Por Alejo Vilacuadras, o sea, un nacionalista, un antinacionalista
de derechas catalán, y Abascal, que es un antinacionalista de derechas vasco. O sea, fijaos si es tal que no solo el Partido Socialista, ¿sí?, la ha sufrido, esta polarización. Es la gran fuente de polarización. El vector de polarización es esta confrontación que Aznar decide introducir, ¿no? Y que supone, insisto, una nueva narrativa, ¿no?, para el nacionalismo español, que es diferente de la transición. Por eso, el problema con la transición es lo que hemos hecho con ella. El último intento de establecer un relato federal es esto que veis ahí, que es el Pacto del Teenage, o el tripartito catalán. ¿Os acordáis? 2004, 2006, ¿sí? 2006 el Estatuto, ¿sí? PSC, Iniciativa per Catalunya, gracias, y Esquerra Republicana. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Porque eso da también lugar a una serie de historiadores, entre ellos Xavi Domènech, el que fuera luego el líder en los comunes, ¿sí?, entre ellos que era un historiador de esto, ¿sí?, dicen una cosa que yo creo que debe ser tenida en cuenta. Dice, nosotros lo que tenemos que hacer es la cultura federal catalana, lo que tiene, que es representada por ese tripartito, lo que tiene que hacer es superar el puyolismo y el aznarismo. ¿Y qué es el puyolismo? El borrado de la historia española en Cataluña. Vosotros vais seguro que Antonio ha hablado de esto cuando ha venido. Vosotros vais al Museo de Historia de Cataluña o vais al BOR, ¿sí?, ¿y qué es? ¿Qué aparece ahí? ¿Dónde está la tradición obrerista de los obreros de Murcia? ¿Dónde está? Es la derrota de 2017, la derrota de la Guerra Civil, ¿la derrota de qué? De la soberanía catalana y la restauración de Tarradellas. Pero no hay España en Cataluña en ese relato, ¿sí? Extraen España de Cataluña. Puyolismo, ¿sí? ¿Qué hace Aznar? Extrae Cataluña de España, ¿sí? Extrae esa soberanía catalana de España, ¿sí? Hace el borrado del federalismo catalán, ¿sí? Estoy alargando muchísimo, pero esto que veis aquí esto es el BOR, y esto es cuando está el BOR es un museo municipal que estaba en manos cuando el ayuntamiento lo tenía colado, y hacen una exposición, ¿cómo se dice esto? Estas exposiciones artísticas que son performance, sí, no me sale la palabra, bueno, una performance, ¿vale? Una instalación, ¿sí? Una instalación que es que tenían por ahí una estatua de Franco, de aquellas que se habían retirado, ¿sí? ¿Os acordáis? Por la ley de Zapatero, ¿sí? Pero la estatua, alguien le había cortado la cabeza, no se sabe quién, y la habría, supongo, vendido para una colección privada. Entonces cogen la estatua sin cabeza de Franco y ponen junto a otras estatuas, que una representa la catalanismo, otra representa la patria, tal, no sé qué. Bueno, y hacen una instalación fuera, ¿sí? Una señora extranjera, ¿eh? Creo que era la holandesa, la artista que hace esto. ¿Qué hacen? ¿Quién es, por cierto, el director del Museo del BOR? Todavía no había sido conocido. Torra, el que luego fuera, ¿os acordáis de Torra? ¿Sí? Director del Museo del BOR. Esto es un insulto. ¿Sí? Esto es un insulto. ¿Cómo vamos a poner aquí esto? Esto es franquismo. ¿Sí? Bueno, esto que quiere ser una representación de esa cultura antifranquista catalana, heterogénea, ¿sí? Para los independentistas es como una especie de afrenta, ¿sí? Fijaos, ¿no? Bueno, el debate del estatuto ya sabéis lo que sucedió, porque ya he hablado largo de esto. ¿Dónde lleva el debate del estatuto del 2006? Lleva a la sentencia, a la rebaja y a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Y esto lleva al proceso. ¿A qué nos llevó el proceso? A la polarización extrema. ¿Sí? Esto lo habéis vivido, lo tenéis cercano, no lo voy a repetir. ¿Sí? Solo una frase voy a recoger. Estos días,
una frase para terminar. Esos días viene escuchando, yo es que lo leo mucho, lo escucho mucho. ¿Sí? Aznar, estos meses, viene utilizando una frase. ¿Sí? La idea de que, o dos frases, la idea de que esta coalición de gobierno es antinacional. Es antinacional. Las próximas elecciones son plebiscitarias, España se destruye. Es antinacional. Es antinacional. O sea, es antinacional. O sea, que esta coalición de gobierno, todos esos partidos que apoyan al gobierno es antinacional. No se puede pactar porque son antinacional. O sea, debemos excluirlos completamente. No podemos. La polarización tiene que llegar hasta tal punto que sea un proceso de absoluta exclusión del soberanismo periférico. ¿Qué locura es esta? Pero fijaos la frase última que usa. Dice, Antonio Maura, ¿os acordáis? En una situación similar, hace 100 años, en 1917, dijo, a los españoles lo único que les puede salvar es que dejen de ser espectadores de su propio suicidio. ¿Qué os está diciendo Aznar? Dejad de ser espectadores de su propio suicidio. Está agitando a la polarización antinacionalista. Yo cuando lo estaba escuchando, creí, porque dice, en una situación similar, pero no especifica. Yo cuando lo estaba escuchando, creí que se refería a ese debate que os he hablado aquí, ¿os acordáis? Del 18-19, ¿no? Del 18-19. Creí que se refería a Cataluña. ¿Sí? Pero no. ¿Sabéis a qué se refiere? Maura, originalmente. Está hablando de la guerra de Marruecos. Maura, lo que está diciendo es que los españoles deben dejar de asistir a su propio suicidio. ¿Qué es el suicidio para Maura? Perder la guerra de Marruecos, perder las colonias. ¿Sí? Esa es la frase que utiliza hoy Aznar, ¿sí?, para agitar el anticatalanismo. Yo creo que cuando hablamos de polarización, podemos hablar en muchos términos, y hoy el mundo está cambiando y probablemente estas cosas de las que yo he hablado aquí dentro de unos meses carezcan de interés, a lo mejor. Espero que no, porque me temo que vienen cosas peores. ¿Sí? Pero yo no entiendo cómo podemos hablar de polarización sin hablar de estas cosas y del peligro que tiene. Y nada más, gracias.